Hola, buenas tardes a todos nuestros compañeros, maestro Víctor. Pues ahora vamos a empezar con nuestro tema. Y pues bueno, somos el equipo conformados por yo, Alexis, María y Lupita, Guadalupe. Y pues bueno, ahora nos tocó el tema de la problematización y procedimientos. Bueno, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Bien, la problematización en el trabajo comunitario. Bien, pues en grandes rasgos, antes de empezar a leer un poco, pues este tema abarca una, una de los tantos problemas o situaciones que se les puede presentar a las comunidades, donde surgen ciertas necesidades, situaciones concretas que surgen y a partir de eso, pues se, se hacen preguntas, se hacen cuestiones para querer solucionar esos problemas, esas necesidades. Entonces, pues bueno, aquí los psicólogos comunitarios, pues hacen investigaciones para tratar estas situaciones y ver cuáles son las soluciones, cuáles son los factores internos y externos para poder, a grandes rasgos, tener un panorama de lo que sucede en una colonia, comunidad, no sé, grupos sociales, ¿no? Y bueno, a lo largo y a lo ancho del trabajo comunitario se presenta la necesidad y la oportunidad de problematizar, pues en todas las fases de la intervención o de la investigación, así como en todas las expresiones del quehacer comunitario, abundan los momentos en los cuales los agentes externos y los internos comparten la contradicción al analizar los aspectos relacionados con los problemas, necesidades o planes de transformación que se han planteado. Bueno, aún así, pues como vemos, se presentan estos problemas y pues todos en la comunidad, cada uno aporta cierta opinión. Entonces, cuando muchos tienen el mismo objetivo, el mismo pensamiento de que, bueno, esto se nos está presentando, pues ¿qué ahora qué vamos a hacer para solucionar eso? ¿Qué vamos a hacer para transformar lo que ya se ha planteado, ¿no? Bien, siguiente. Dice que tales situaciones necesitan ser sometidas a una reflexión crítica en la cual se activen procesos cognitivos que se sometan a un examen o se siga buscando sus orígenes y causas, sus relaciones, los intereses a los cuales responden y las razones para mantenerla. Estamos aquí básicamente diciendo que cualquier, como en cualquier comunidad o en cualquier grupo va a surgir ciertos problemas y se tienen que someter como, no sé, yo creo que se pueden llamar grupos como para debatir el tema que de interés, pues. Entonces, pues lo que yo piense no va a ser lo mismo que piense Alexis o que piense María, por eso se tienen que someter a escuchar las críticas de todos los integrantes. Y algo que se me hizo interesante, bueno, de esta parte era que también hablaba de que tú puedes llegar a una comunidad y es importante hacer como la revisión de realmente encontrar el problema, porque para ti un problema, o sea, yo llegué a una comunidad nueva y yo veo un problema como tal, pero la gente como tal no lo quiere ver o no lo toma como tanto y hay también un problema de fondo, entonces también es como ponerte en el contexto del lugar a donde vas. Como qué tanto afecta al lugar donde está, podría ser. También. Bien, bien. Ok, pues bueno, lo que están diciendo, ahí lo que se me hace muy interesante es el proceso cognitivo que pasa. O sea, que a partir de una reflexión crítica de un problema, pasa a cambiar esas creencias o esos pensamientos erróneos que tenemos a veces de las cosas. Entonces ahí en la comunidad podemos, digamos, em,
educarnos o podemos saber qué es lo que está pasando realmente con una opinión que una persona diga de lo que realmente está pasando, y ahí es donde te caiga, ahora sí como lo que dicen aquí los mexicanos, te caiga el 20 y decir, ah, no manches, es cierto, esto es lo que está pasando y no era lo que yo creía, ¿no? Entonces es esa reestructuración cognitiva de tus pensamientos y creencias. Ujú. El concepto de problematización tiene origen en el brasileño Paulo Freire, ¿sí se dice así? Creo que sí. No En, sabe. en el 1970, quien tuvo la genial idea de combatir la educación repetidora desmovilizante en el llamado bancana, haciendo así símil con la función de la institución bancaria en la cual se depositó el dinero. Bueno, aquí estamos hablando del origen, de dónde viene la problematización y cuáles fueron los problemas que la resaltaron. Puedes cambiarla. Alexis. Bien, pues según esa concepción, los educandos son convertidos en depósitos o archivos de informaciones ajenas, muchas veces carentes de sentido, o algo así como aquellas alcancías u huchas con figura de cochinito tan populares en muchos lugares del mundo. Pues bueno, creo aquí más bien se refiere más a todas esas informaciones o todo esta, como decía, esta información que ya tenemos nosotros, que a veces es errónea. Entonces, cuando se presenta un problema es porque realmente no se están haciendo las cosas como son, no se están llevando a cabo los objetivos, no se está haciendo no se están cumpliendo esas necesidades. Entonces, como no tenemos esa información, no tenemos ese objetivo, esa planeación, pues no lo llevamos a cabo, ¿no? Uh-huh. Siguiente, por favor. Definición del concepto de problematización. En la psicología comunitaria, problematizar es generar situaciones en las cuales las personas se ven forzadas a revisar sus acciones u opiniones acerca de hechos de su vida diaria, vistos como normales, convertidos por tal razón en habituales o percibidos como inevitables al considerarlos naturales. Y era lo que decía María en diapositivas anteriores, como cuando llegas a algún lugar nuevo, algo que puede ser malo para ti, no es malo para ese grupo donde estás. Entonces, pues, o tratas como de asimilarlo y decir, bueno, ¿por qué esto es malo para mí? ¿Por qué no le puedo dar una oportunidad a verlo diferente, a verlo como lo ven las demás personas? Pero pues también ahí yo creo que define mucho de tus límites o lo que tú creas o lo que te han enseñado en tu casa o que no sé, como no quiero usar la palabra bueno o malo porque ya es como clasificar, pero pues darle como otra vista a cualquier cosa que te parezca, que no te parezca habitual. O en nuestros comportamientos también hay cosas que le platicas a tus amigos que hacen y tú dicen, ay, ¿a poco haces eso? Y ya ellos pues no lo ven normal y tú sí lo ves normal porque es algo que haces habitualmente. Ya puedes dar la siguiente o si quieres agregar algo. No. Bueno. Problematizar es entonces una estrategia para desarrollar la conciencia crítica que a la vez se desarrolla en la reflexión y en la acción, produce a través de ambas la transformación de las circunstancias naturales y alineadoras. La problematización sensibiliza, desnaturaliza, establece la base cognitiva y afecta para
producir una motivación de cambio que se traduce en acciones concretas de transformación. Aquí ya es como esa parte en donde lo que decía Lupita de para ti es normal o así, pero ya cuando alguien te está diciendo, oye, pero es que eso no está bien o es un problema, es cuando ya entra tu pensamiento crítico y ya dices, o sea, sí es o sea, te pone a reflexionar y dices, bueno, realmente es un problema, ¿qué me está afectando o qué me está dañando? Pero lo tienes tan presente y tan cotidiano que lo normalizas, entonces no lo ves como tal hasta que alguien más lo ve desde otro punto de vista o hasta que realmente te llega a afectar al punto de sí, de decir, esto sí es un problema. Entonces, es esa parte crítica que nos ponemos a reflexionar si realmente qué está pasando. Entonces, es la parte interesante cognitiva que tiene este tema. Bueno, para mí es muy interesante. Sí, y pues digamos, un ejemplo como de eso puede ser, pues, cuando ciertos grupos sociales o, digamos, una persona, no es por discriminar, pero, digamos, una persona que, digamos, es de rancho, y llega a la ciudad, ¿no? Entonces se encuentra con un montón de cosas que para él, esa persona no es normal. Entonces a la hora de querer adaptarse, ya sea a un grupo social, pues no va a tener esas mismas cosas en común, ¿verdad? Y también a la hora ya de tener una pareja, a lo mejor esa persona tenga creencias muy firmes desde, desde su casa, pues eso que lo enseñaron a hacer, ya sea muy machista, cómo tiene que ser un hombre. Entonces ya a la hora de querer, digamos, encontrar esa pareja, a lo mejor esa persona va a tener una educación, va a tener una preparación donde ya va a superar ese tipo de circunstancias. Entonces, a lo mejor eso puede ser ciertos problemas, y aquí es donde hay un choque de estos tipos de creencias a veces. Bien, bien. Entonces, bueno, perdón. El objeto y sujetos de la problematización. Entonces, bueno, aquí habla el objeto, que es el problema, la circunstancia, el hecho o el tipo de saber que mediatiza, a que lleva a las expresiones estereotipadas que perpetúan una situación, y siempre un hecho o aspecto de carácter concreto, tangible y vívido. Entonces, bueno, el objeto del problema es, pues, la situación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación tangible de lo que estoy viendo, que estoy viviendo, que no está siendo llevada a cabo y que no se está solucionando? ¿Y le puedes dar la otra, por favor? Ok. Los sujetos de la problematización son dos: las personas con las cuales trabajamos en proyectos de intervención, aquí es donde entran ya los psicólogos o las personas de investigación comunitarias, y los investigadores que participan en el proceso, o las personas que no admiten una forma alternativa de enfocar al mundo y que acceder a ella es un derecho humano. Pueden ser agentes de problematización de otro, ya que no entenderán lo que está haciendo ni para qué lo están haciendo, dado que ellos mismos habrán naturalizado la situación y no se darán cuenta de sus contradicciones. Es lo que venía diciendo. Digamos, si un grupo, cierta comunidad, pues para esa comunidad, no sé, está bien, no sé, solamente, pues, tener esa heterosexualidad, como, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Como, bueno, solamente es con un hombre y una mujer. Entonces, cuando ven que otro tipo de sociedad ya hay la homosexualidad, y por decirlo así, entonces puede ser un shock de conciencia ahí donde realmente no pueden aceptarlo, o pueden ser algo muy nefasto para ellos. Entonces no es como que lo acepten, pero realmente son a veces llegamos a pensar como, bueno, muchos pensaban antes que la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Entonces muchas personas todavía siguen pensando esto, que es una enfermedad o que realmente es
pecado, de Dios, todo esto. Entonces, por poner un ejemplo solamente, entonces aquí solamente vemos cómo la sociedad todavía está muy, en ciertas comunidades todavía está muy limitada en su educación, la educación sexual y muchas otras cosas más. No, y hay una cierta parte, bueno, una frase que me gustaba que decía que no le puedes aventar un salvavidas a una persona que no sabe que se está ahogando. Y aunque literal se esté ahogando, pero la persona no acepte o no entienda, pues te va a devolver el salvavidas y se va a ahogar. Entonces, más adelante seguimos con este tema y vamos a ver cómo realmente identificar el problema, pero sobre todo cómo hacer a la persona consciente del mismo problema. ¿Ibas a decir algo, Lupe? No, ya no. Perdón. Dale. El proceso de problematización en acción. La primera función del proceso problematizador comienza cuando la pregunta o acción problematizadora produce lo que podría llamar un efecto disparador. Esto es el efecto de movilizar la conciencia de las personas que escuchan una reflexión, una pregunta o que se han sido testigos o receptores de la acción. Estas preguntas o acciones pueden ser efectuadas por un agente externo o interno o ser producidas por las personas y que sufren ciertas situaciones. Bueno, aquí es como todo lo que hemos venido mencionando. Hay cosas como por ejemplo bueno, no, ese no es el tema. Mi bye. Bueno, estamos hablando de que necesitas como darte cuenta tú mismo o por cosas externas para querer cambiar. Por ejemplo, como ya decía Alexis, puede ser un psicólogo, puede ser un libro o de plano esas personas que tocan fondo y dicen, bueno, ya es hora de cambiar. Pero algo que te motive, tiene que ser algo que te motive y te ayude a cuestionarte, ya sea los ideales que tengas, los problemas que tengas y entonces esto se va a convertir en un proceso desde que tú te das cuenta a qué vas a hacer para salir de esa situación y vas creando pues un proceso, ¿cómo se puede decir? Una secuencia para darle solución a cualquier cosa que se te cruce, se te proponga, lo que sea. Y pues lo blanco dice básicamente lo mismo, así que ya puedes cambiarlo. Perdón. Algunos procedimientos problematizadores. Los procedimientos que se presentan a continuación no deben ser vistos como forma de aplicarse instantánea o automáticamente, o sea, es solo como ejemplo. La concepción aquí desarrolla es teórica, práctica y fundamentalmente es relacionada. Dialoga, es que no veo con las cámaras, en la cual circunstancias específicas se presentan en la relación determinada en el contenido sustantivo de acción problematizadora. Se presentan 3 aproximaciones técnicas usadas en este calificativo en función del análisis sistemático de sus componentes metodológicos. A continuación, Ok, pues bueno, como dijo María, pues va a ser aquí la premisa, pues el problema, ¿no? O sea, en estas técnicas se va a ver una manera en que se puedan abordar. Y pues bueno, aquí solamente van a dar pautas, no es como que lo tengas que hacer exactamente, en el libro decía así, que no es como que así exactamente sea al pie de la letra, solamente es una base para que el psicólogo pueda tener o pueda dar más herramientas para
establecer, digamos, esta técnica, ¿no? Y ahí poder, digamos, aportar más cosas o agregar más cosas a la misma. Y bien, la primera es esta, el análisis de construcciones artesanales o de representaciones pictóricas de la comunidad, y consiste en la técnica de dibujar o hacer un collage individualmente o en grupo para presentar la situación actual o ideal de la comunidad. Puede ser un collage realizado por un grupo de 3, 5 personas que permite trabajar organizadamente con un número de personas relativamente grande y producir objetos que puedan ser analizados y discutidos en diversas oportunidades, profundizando la discusión y permitiendo registrar los cambios en la percepción y opinión sobre el problema o situación alrededor de la cual se ha centrado la obra. Y pues bueno, aquí lo que habla también un poquito más adelante, ya como para resumir, pues bueno, ya cuando tú ves cuando un grupo se junta y hace, digamos, un collage, ya sea individual o en grupo, cada, cada persona te va a presentar, digamos, una manera diferente de lo que, como está viendo el problema, de una forma gráfica. Entonces, cuando la gente lo ve gráficamente con un símbolo, con imágenes ahí, dando el significado de lo que está pasando en la actualidad en esa comunidad, pues ahora sí pasa dispositivo, digamos, disparador, este efecto disparador, que lo que te provoca, pues, es analizar y es reflexionar sobre lo que está pasando. Entonces, porque muchas personas a lo mejor, como decíamos antes, no, no entiendan o no vean el problema más allá. Entonces, cuando se le presenta, pues para ellos ahora sí ya es más, son más conscientes, ¿no? Ahora sí, ok, no sabía esto. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué podemos hacer para ahora sí solucionarlo, ¿no? Ok. ¿Le puedes dar la otra, por favor? Bien, esta es la segunda, procedimientos problematizadores grupales. Cuando se trabaja en grupos es posible acudir a técnicas que según el problema o situación que se esté trabajando con la comunidad, exijan trabajar con muchas personas al mismo tiempo. Se busca así producir el efecto de problematizar simultáneamente un número relativamente elevado de personas, o por lo menos significativo en cuanto a la diversidad de la comunidad y de los roles que sus miembros desempeñen dentro de ella. Y bueno, pues aquí no es como que tengan que ser así exactamente alguna técnica, algún ejercicio. Aquí lo que propone es la creación de juegos o ejercicios de representaciones exageradas que metafóricamente expresan los elementos en pugna en una determinada situación problemática o de interés para la comunidad. Ha sido esclarecedora para el grupo participante y ha generado discusiones reflexivas que han contribuido a organizar acciones, a delimitar roles, a examinar críticamente las conductas de los propios participantes y en general a introducir cambios deseados por ellos. Y pues bueno, aquí podemos dar un ejemplo pues del psicodrama, ¿no? Que es una técnica que digamos utilizamos nosotros los psicólogos para poner o concientizar de alguna manera cierta situación o cierto problema o cierto tema que realmente nos pueda mover dentro de nosotros y ocasionar algún cambio, ¿no? Un cambio emocional o un cambio de pensamiento. Y aquí pues es muy importante, digamos, utilizar, digamos, este tipo de técnicas, no solo el psicodrama, o sea, muchas cosas, representaciones, juegos, ejercicios que puede utilizar el psicólogo en forma de representación eh, para que lo utilice la comunidad como un medio, una herramienta para que la comunidad lo exprese, ¿no? De alguna manera tenga el medio para expresar ese problema. Ok, siguiente. Y bien, ya el tercero, pues es la reunión, la típica discusión reflexiva y colectiva y crítica. Aquí es pues ya para no leer todo, porque sí es realmente muy básico, es pues la típica reunión de mesa entre un grupo social, digamos, es como una junta, digamos, de la comunidad, la típica junta que tienen
los vecinos, la colonia donde se juntan y hay digamos, una mesa de diálogo, cualquier cosa o para, digamos, discutir a lo mejor un problema que se está presentando en ese instante, ya sea, no sé, de luz, de agua, de problemas económicos, cualquier tipo de situación. Entonces ahí se ve que qué Avanza. necesidad se está teniendo en ese momento para abordarlo, ya sea con apoyo político, financiero, del gobierno. ¿Sí me explico? Entonces ahí se parten muchos puntos, pero ahí ya es discutiéndolo, solamente es hablado, no es ni que una técnica, ni que un ejercicio, que collage, nada de eso, solamente aquí es más verbal. ¿Qué van a decir? Yo iba a preguntar, ay, bueno, no a preguntar, pero si los vemos por separado a estos tres que acabas de mencionar, Ajá. pues individualmente pueden funcionar, ¿no? Pero imagínate, llevas como para resolver algún problema, Ujú, implementas los tres, porque es ujú. como individual, grupal y después como de reflexión, como qué se está solucionando. Y creo que, no sé, me pareció bien, está Sí, chido. sí, yo pienso que es Está eficaz, depende, pues. ajá, es depende cómo ve el psicólogo o de qué manera expresa la comunidad, ¿no? O sea, si ve que realmente la gente no habla, no dice nada y dice, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo para que la gente exprese, ¿no? Lo que está pasando. Si no está diciendo, si no está verbalizando, expresando lo que realmente está pasando, le está pasando a la persona, a la familia, al grupo, pues qué medio voy a utilizar para representar ese problema y que la gente lo vea y diga, ok, no, ahora esto es lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Sí me explico? Entonces creo que cualquiera de las tres, no es que vayas a hacer las tres, ¿no? Es digamos que depende cómo tú analices, cómo veas a la comunidad, a la gente, No es lo que... evolucionan ante el problema ya. Sí. Así es. Adelante. Sí. Otro. ¿Otro? No, ya, las preguntas problematizadoras de cierre. Y bien, entre todas estas que ya dijimos, siempre es bueno, ahora sí, cerrar la dinámica, cerrar el ejercicio con una retroalimentación, con ya sea una pregunta de cierre que aquí dice, bueno, ¿qué aprendí hoy, no? Y ya, pues, mucha gente te puede decir, bueno, yo aprendí esto, que pues realmente necesitamos tener más este conocimiento, vamos este apoyo sobre esto, o qué enseñé hoy. Porque muchas personas cuando opinan, cuando hablan, realmente están enseñando de alguna manera y otras personas están siendo receptivas de esa información. Entonces, de alguna manera se está enseñando qué es lo que está pasando desde un punto de vista de una persona. Entonces, aquí es como para cerrar toda esa, ¿cómo decirlo? Cerrar el tema y ahora sí, cuáles son los puntos específicos, digamos, los objetivos específicos que vamos ahora sí a realizar y con qué nos quedamos nosotros, ¿no? Y entonces ahí es donde hay esa reflexión, crítica constructiva, de lo que sea, entonces ahí se puede llegar a algo más, más tangible, algo más concreto y no tan divagar en lo que podría o a lo mejor está Una sucediendo, ¿no? retroalimentación. Sí. Sí. Bien, siguiente. La pregunta problematizadora como acto concientizador. La pregunta problematizadora se puede estar en cualquier momento durante este trabajo, pues su inclusión no tiene que estar supeditada a un momento específico en un diseño de investigación preestablecido. Ha dejado para el final el tratamiento del carácter concientizador de este acto. Bueno, y como ya decía Alexis en las preguntas anteriores, que resuelvan las preguntas o que digan sus preguntas. A lo mejor mi pregunta es la misma que puede tener, no sé, María, o puede ser diferente y ya con lo que ella aporte, pues yo ya voy a aprender un poco más o voy a ser más
consciente de la situación o decir, bueno, sí es cierto, me falta esto. Entonces, a la raíz de todas esas preguntas, creo que se van haciendo como un acto para que todas pues queden como más concretas, como que sea más como entendible para todos los demás, Y sobre todo que creo. encuentren que lleguen a esa concientización, ¿no? Principalmente. Es el objetivo de todo esto, de llegar al meollo del asunto y encontrar realmente qué se esconde detrás de eso. Ahorita van a ver algunos ejemplos. Así las técnicas que se anteceden deben tener completamente con un discurso reflexivo, durante el cual, al igual que durante la ejecución de cualquier otra tarea comunitaria, debe surgir esas preguntas durante el diagnóstico. Aquí ya nos habla de que se está haciendo el trabajo comunitario y al principio a la diapositiva anterior nos habla de que no hay mal momento para hacer las preguntas, pero sí como ya vimos las preguntas de cierre, también hay, o sea, en todo el transcurso, en todo el trabajo que se esté haciendo, siempre es importante porque es esa parte de concientización y humanización que se le da al trabajo y a encontrar realmente, pues, qué se está buscando, qué se está logrando con todo el trabajo. También entender que todos esos procesos, pues la mayoría de las veces se lleva con un orientador, ¿no? Entonces, pues hay veces que el orientador está como explicando, dando su tema y te quedas con esas dudas. Entonces, siento que es importante como parar y preguntar qué es lo que tienen duda, que si les ha quedado claro, porque si no, pues como si tengo duda en algo, como que ahí se atoran y ya después no pueden como ir comprendiendo a lo que se quiere llegar. Ujú. ¿Quién sigue? Creo que sí, o Alexis. Alexis, ¿no? A ver, a ver. Ok, la condición crítica de la pregunta problematizadora. Es el diálogo donde surgirá la oportunidad de hacer estas preguntas. El carácter crítico de la pregunta problematizadora se expresa en su libertad. No hay una norma a seguir para construirla. La pregunta problematizadora no tiene una estructura predeterminada. No hay cuestionarios estándar para medir la problematización, pues la base para ella sería para todas las situaciones necesitadas de problematización son semejantes. Y si bien hay problemas sociales tales como la pobreza o la educación formal inadecuada o eficiente, que han sido amplia y profundamente estudiadas en el mundo. Bien, pues aquí se basa más bien en qué es lo que podemos preguntar, cómo podemos construir esa pregunta en cuestión de en esa condición de lo que necesitan. Entonces, pues muchas veces a veces no sabemos qué es lo que exactamente podemos preguntar para de ahí sacar esa información, ¿no? O sea, a veces no podemos, como dice ahí, podemos igual utilizar ciertas estándares de, digamos, cuestionarios estandarizados. Y bien, ahí te podría ayudar o te podría, digamos, más o menos dar un panorama de lo que pasa, pero no es lo mismo ya tener, digamos, preguntas y las a llevar que cuando ya llegas y ves que están pasando otras situaciones diferentes, ya cuando la gente ya te está hablando y te dice, no, ¿sabes qué? Esto no está pasando. Y entonces ahí como esa, ¿cómo se dice? Esa intuición de lo que realmente podrías decir o podrías preguntar para ahora sí sacar esa información y ver cómo, de qué manera este, vas a ser más exacto, más preciso en lo que les quieres preguntar y así sacar una mejor información de la comunidad. Siento que no hay nada más como, nada más bueno, los cuestionarios sí te pueden ayudar, pero no hay nada más como que hables con las personas, porque las personas siempre tratan como de suavizar y bueno, ¿qué problemas tienen? No, pues no vas a poner ahí todos los problemas que tienes o vas a tratar de como ser más suave y no exponerte tanto, pues. Y ya cuando tienes a una persona así como hablando, grupos o así, ya como que tratas como de sensibilizarte más, ¿no?
ya te da más confianza abrirte y obtener pues más información. Sí, Lupita. Así es. Sí, No, sí, y en la última parte de que habla de que, pues no hay mal momento para hacerlas y tampoco sin caer. No se trata de ser como crítico o de crear algún tipo de disgusto entre la cuestión, sino que es indagar, más que nada sin llegar a temas políticos o ya meterse a crearle ya un malestar a la persona, sino simplemente es simplemente indagar el verdadero problema sin llegar a ofender ni a molestar a las personas. Porque sí hay esa parte como de tener cuidado de no. ¿Ya es todo? No, es que no se cambiaba. Perdón. Sigues. No, dice la condición crítica de la pregunta problematizadora. Ah, Ya. tocan el punto en el cual las respuestas o docenadas estereotipadas, lugares comunes propios de la sociedad y de la cultura, según el caso, ya no son capaces de suministrar razones aceptables ante ciertas circunstancias. Entonces sobreviene el silencio y este silencio suscita el pensamiento crítico. ¿Por qué no puedo responder? ¿Por qué lo que no se responde a lo preguntado? ¿De dónde viene lo que sé? ¿Para qué me sirve? ¿A quién le sirve? Bueno, yo pienso que aquí es como la libertad de saber qué puedo decir, qué puedo expresarme libremente sin que María me juzgue por cómo pienso o qué es lo que creo, ¿no? Porque tenemos que entender como la diferencia de, si yo no estoy de acuerdo, respetar lo que los demás creen, aunque yo no esté de acuerdo, tenga un punto diferente. Puede ser que sí se llegue como a discusión de saber, bueno, tú piensas esto, pero yo pienso esto diferente, pero sin necesidad como de llegar a pelear por defender tanto lo que yo creo, de no dejar que haya otras posibilidades. Siento que a esto va referido. Y toca mucho el punto de la cultura, de a lo que se está acostumbrado, de lo que se vive, de lo que se está dando, pero hay un cierto punto de quiebre en donde te da la noción de si realmente lo que estás haciendo o en lo que estás creyendo te está bien, ¿no? Hay ciertas culturas, ejemplos donde la normalización de que apedrean a las mujeres o de que los hijos sean arrancados de las madres a tempranas edades, o no sé, hay un cierto quiebre donde ya surge ese porqué de, hay diversas entrevistas o eso, no se han visto de cuando hacen alguna tribu urbana que le están entrevistando y de que, ay, sí, si roba a alguien lo matamos y así, ¿no? Y ya, pero ¿por qué lo matan? Y así, y les empiezan a hacer preguntas y dice, pero si fuera una persona de su familia, ya como que se quedan de que es ese punto de quiebre de razonamiento que les cae como el 20 de decir, bueno. Como podemos también hablar como de la religión, como en mi casa, en mi familia, no puedes hablar mal de ningún padre porque es pecado. Y Te ven a van a los padres excomulgar. como diferentes, ¿no? Y yo puedo platicar con Alexis de esto y Alexis va a ver a un padre como una persona normal. Es más, te Y, ayuda. ajá, entonces ahí como que sí cae la duda de, bueno, sí es cierto, es una persona normal, también se equivoca, puede tener actitudes más humanas que como
en el perfeccionismo que te han creído que son. En la santidad Sí. viviente. Y aquí ya es como tú dices, María, la cultura, o ya vemos que muchas naciones o países, pues no pueden hablar, digamos, no tienen las mismas libertades que nosotros tenemos aquí en México. Ciertas mujeres no tienen esa libertad de expresión, como dijo Lupita. Y pues bueno, vemos también nuestra sociedad en la antigüedad, digamos, pues ya ven que las mujeres antes no tienen esa libertad de votar, de opinar, de decidir. Y entonces, pues bueno, ese silencio fue opacado por mucho tiempo. Entonces, hasta apenas ahora, en estos, digamos, no sé en qué año fue, creo, no sé, es 1930 y algo, ya las mujeres salieron, pudieron votar, pudieron hablar, pudieron estar en instituciones, estar en las escuelas, en todo esto. Entonces, creo que, pues sí, habla más sobre esta parte de libertad de expresión y la cultura, ¿no? Y pues también, ahorita tocando un punto actual, no sé si ya todos están viendo en las redes sociales lo de Colombia, de que los están matando, de que el gobierno está actuando mal. Y es un punto de silencio que se está, o sea, que quieren imponer o generar Sí. al taparles el internet, el todo eso, para que el mundo no se entere de lo que está ocurriendo en todo eso. Entonces, vamos a eso, a la cultura, al por qué se está dando esto. Entonces, es entrar en esa parte de concientización. Está interesante, la Sí, verdad. sí, exactamente. Hemos Son esas hablado más en situaciones. eso que en alguna otra. Creo que sí. Y así. Bien, adelante. Bueno. La pregunta problematizadora puede entonces ser hecha desde el asombro ante la inadecuación del relato o la representación de algo respecto a las condiciones predominantes en el contexto que se han sido producidas. En el texto nos estaba hablando una parte sobre, creo que hicieron una como encuesta o aplicaron algún tipo de test en donde se les pidió a los niños que dibujaran un árbol y la mayoría de niños dibujó, o si no es que todos, dibujaron un árbol de manzanas. Y entonces ya al tener todos los trabajos y al revisarlos, se les preguntó a la mayoría, ¿por qué el árbol de manzana? Ya, porque está bonito, porque lo otro. Y luego les preguntaron, ¿por qué conoces un árbol de manzana? Y ya así como en mi comunidad no existe el árbol de manzana. Entonces, ¿por qué dibujar algo que no está ahí a tu alrededor, que no es parte de tu normalidad? ¿Qué trasfondo tiene ese árbol o qué significa? Entonces, ya es como esa parte de donde empieza la concientización, de donde surgen los problemas de por qué el niño está idealizando un árbol de manzana o para él qué significado ya tiene, ya como los test infantiles ya hay, podemos darle más significado, pero estuvo interesante esa parte de la lectura donde nos estaba hablando de eso. Y ya en lo de no buscar generar contraposición de opiniones ni una reflexión a las personas de problematizar movilización, ¿qué dice? Es que no veo. Ahora sí. No buscar generar una contradicción de opiniones, sino una reflexión a las personas problematizadas de movilice en su conciencia y al hacerlo el, la motivación a realizar acciones transformadoras de su situación de vida, de qué les está faltando, qué carencias tienes, por qué eso surge. Un decir, es un ejemplo, no, no viene en el texto, pero decir, por ejemplo, a esa comunidad que le hicieron el test a los niños, el árbol de manzanas puede reflejar como la pobreza de que la carencia de comida que se está generando en ese momento en su comunidad. Puede ser ese el problema que surge a través de las preguntas que se realizaron. Puede ser un ejemplo. Y no buscas pelear ni contradecir opiniones ni nada, sino que
que solo indagar sin, sin afectarlos, pero sí crear una concientización para crear acciones en su vida, para que ya vimos creo que, no sé si con Víctor, pero sí vimos sobre lo de la vaca que la mataban y al volver, ya habían sobrevivido con otro tipo de acciones. Entonces es eso, hacerlos conscientes del problema y cómo cambiar su entorno, no sé, qué van a hacer con ese problema o van a seguir viviendo con él o van a hacer algo. Siguiente. Bien. Algunas preguntas problematizadoras para examinar críticamente el trabajo psicológico comunitario. La problematización debería empezar por casa. En tal sentido, hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a examinar y evaluar críticamente nuestro trabajo, aunque hay preguntas estándar aplicables automáticamente a toda circunstancia. Me permito destacar las relaciones con los aspectos de rigor metodológico cualitativo, la validez ecológica, el reflejo de la comunidad o su grupo en su diversidad y características a través de las personas con las cuales trabajamos y la confianza. Pues bueno, como bien dije hace rato, pues van a haber a lo mejor ciertas aplicaciones, ciertas encuestas, cuestionarios, test, que sí nos pueden dar información, indagar, pero creo que, no sé, en mi opinión, creo que sería mucho mejor investigar a la comunidad, o sea, hacer un grupo de profesionales. Una vez creo que lo comenté esto con Víctor, un grupo de profesionales, ya sea un psicólogo, un trabajador social, no sé, ciertas influencias que pueda tener para ahora sí analizar ese grupo y ver de qué manera a lo mejor ahora sí hacer un cuestionario basado en esa investigación que hicimos para ahora sí, digamos, dar en el clavo de lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que así, haciendo esa planeación, esa metodología, se puede llegar a realmente examinar esas situaciones. Ok. Siguiente. Aquí había un contexto también como lo que vimos del árbol, pero era una parte de que nos hablaba de que en Caracas se les pidió a unos niños que dibujaran cómo verían su zona donde vivían en unos 10, 20 años. Para ellos, ¿cómo serían 10, 20 años el futuro de, de su barrio, de su localidad? Entonces, lo curioso fue que fueron, había como, lo hicieron como de Navidad, pusieron árboles de Navidad, pusieron una reja, pusieron un policía, y pusieron letras en inglés, Merry Christmas, y les preguntaron por cada por cada símbolo de la imagen y les decían primero, pero ¿por qué en letras extranjeras y no en tu idioma? Dice, porque va a ser un lugar tan bonito que toda la gente de todo el mundo se va a querer vivir ahí y hasta la gente de Estados Unidos. Entonces por eso le pusieron así. El árbol era porque muchos de ellos no recibían regalos en Navidad, entonces el árbol lo dibujaron con muchos regalos abajo y era como esa proyección de anhelo que tenían. Y la reja, ¿por qué? Porque iba a ser seguro andar por las calles en la noche, iba a haber iluminación y sobre todo porque iba a haber una persona que los esté cuidando. Entonces ya es como ves el problema de la inseguridad, de todo lo que se estaba viviendo en ese momento, pues, de que salían en la noche y les pasaba algo y lo veían normal. Entonces era como esa Todo lo que proyección. todo lo que representa para estos niños en un simple dibujo, ¿no? Como todo lo que anhelaban, todo lo que carecen, todo lo que carece su país.
creo que era de Caracas el proyecto y sí, era, más que nada les llamó la atención eso, el que fuera una cerca alrededor porque iban a estar, se iban a sentir protegidos y sobre todo porque iba a haber un policía que ahí los estaba cuidando, de que actualmente no se sienten inseguros, de que actualmente hay, hay una inseguridad al estar en su barrio, en su territorio. Entonces, es impresionante cómo todo eso y de ahí encontrar la problematización. Sí. Preguntas para reflexionar sobre la problematización. Muchas preguntas problematizadoras se han presentado en este capítulo. ¿Estás dispuesta a aceptar los cambios que con respecto a la conciencia, la independencia, la decisión y el criterio pueden generar las personas de la comunidad con las cuales trabaja? ¿Qué harías si ello implica un vuelco para lo que han programado y decidido y que además figura en el plan o proyecto que han aprobado en su institución de origen? Estas venían como ejemplo en el texto y las quisimos agregar como reflexión al final de nuestro trabajo. Y pues se pueden agregar más, se pueden cambiar completamente las preguntas, pero es como un ejemplo de cómo se trabaja este tema y esta técnica de problematización. Y pues sería... Bueno, pues en realidad también en esta parte nos habla un poco de que, bueno, ahora sí ya vimos cuál es el problema, cuál es qué es lo que vamos a hacer a la comunidad, cómo le vamos a ayudar. Y ya estando en la comunidad, pues cómo vamos a hacer esa investigación, ese análisis, ¿no? ¿Cuáles van a ser las herramientas? Y bueno, una parte somos nosotros, o sea, los psicólogos comunitarios de ayudar en esa parte. Pero aquí en esta parte habla más de, bueno, ya una vez viendo, ahora sí todas esas cosas, todos esos problemas, ¿qué es lo que tú vas a hacer como parte de la sociedad? Cada individuo, ¿qué voy a hacer yo para cambiar? ¿Qué es lo que voy a hacer yo para que haya un cambio realmente significativo en la sociedad, ¿no? Y porque a veces no suele ser, sí suele ser de todo el grupo, o sea, todo el conjunto hace el todo, ¿no? Pero realmente si tú no haces ese cambio dentro de ti, también ciertas cosas, o sea, tan simple como de no tirar la basura en tu calle, ¿no? O sea, cositas así bien pequeñas que realmente que sean cosas de conciencia, de ayuda, de humanización, de que pueda realmente ayudar a la gente. Entonces va desde este cambio. Ahora sí, ya sabiendo todo esto, esos problemas, todo lo que nos hace falta, esas necesidades. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para lograr ese cambio, no? Y bien, y pues creo que sería todo. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos nuestros compañeros porque pues se quedaron hasta el final, espero que sí. Y pues gracias a todos, al maestro, a Lupita, a María, por hacer esta exposición y pues bueno, nos vemos para la otra. ¿Cómo fue Gracias. el internet? ¿Y María?